Iniciar Ok, grabación. Listo, Amada, ya estamos ok. grabando. Primeramente, bueno, muchas gracias por la oportunidad, ¿no? Por darme a mí el voto de confianza, por querer hacer una No, sesión uno a uno conmigo. la oportunidad la tenemos nosotros, que te No, tomas tú la molestia del uno a uno, casi que una clase exclusiva, imagínate. no te preocupes, a mí porque me gusta y al final esto termina como siendo una generación de ideas de parte y parte, me parece a mí. No sé, una Sí, se generación de nota. ideas para ustedes, una generación de ideas también para mí, en orden de saber qué tipo de, coño, de material hace falta o cuáles son las dudas generales que se tienen. Y de todas estas sesiones he sacado un paneo bastante grande sobre las dudas que se tienen y haciendo referencia a eso, ¿no? Que tú me comentas por acá en el formulario que tienes un año, pero en gran parte, bueno, has perdido un poco de tiempo, por poca dedicación y también limitaciones a nivel de luz, internet, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero que has tenido un año de estudio en promedio. Y siendo eso así, me gustaría comenzar preguntándote, oye, ese año, más allá de las limitaciones de luz, más allá de las frustraciones, el tema de que ver, que el internet tal, sino ese año, ¿cómo te ha ido? O sea, si te gusta, si no te gusta, si sientes que es lo que quieres, si has tenido el resultado esperado, si esperabas otra cosa, o sea, ¿cómo te ha ido en ese respecto? Ajá, vuélveme a repetir un poquito porque te dejé de oír, Oh, Cristopana. que te estaba preguntando que cómo en este año que has tenido de estudio, ¿no? A pesar de todas las limitaciones, me gustaría saber, limitaciones a nivel de internet, ocupaciones personales, las cosas que me colocas acá, ¿cómo te ha ido, ¿no? ¿Cuál ha sido la proyección y si en efecto te gusta, no te gusta, si es lo que te esperabas, si no es lo que te esperabas con respecto a la industria del trading? Claro. Bueno, yo tengo realmente exactamente un año, como te puse ahí en el formulario. Al principio, realmente lo que hice fue divagar en el tiempo, en el poco tiempo que tengo, porque realmente tengo poco tiempo. Uno como mujer le cuesta mucho más dedicarse al trading. ¿Por qué? Porque uno tiene otras obligaciones de la Claro. casa, del trabajo, o sea, eh, tiene más cosas en las cuales uno se dispersa. Entonces eso lleva a que uno vaya más lento que otras personas que le pueden dedicar exclusivamente. Yo con Criptopana, con ustedes, no llevo tanto tiempo. De hecho, podría decir que hace 3 meses para acá es que he venido viendo tus videos Ok. y, y pues la parte que a mí más me cuesta es deshacerme de lo que ya uno venía haciendo, deshacerme de un chartismo, deshacerme de los indicadores, entonces volver a como desaprender y volver a aprender otra metodología de repente, y una metodología totalmente muy diferente a la que venía manejando, ¿no? Me gusta mucho el trading, me gustan mucho los riesgos, soy Ok. una persona que le gusta asumir riesgos en la vida y retos, entonces, a pesar de que he perdido dinero, pero lo he visto como un aprendizaje, porque al fin y al cabo pagar a una academia es lo mismo. Pagar Sí. una academia también es un dinero que se va y bueno, no necesariamente se refleja después en retorno de beneficios. Pero la parte emocional es la que más, al final yo creo que es la que más uno tiene que aprender a dominar, Sí, al lejos final. de teorías y de cosas. Sí, sí. Tienes razón. Inclusive, creo que es uno de los puntos que más hace, que digamos que más hace eco al momento de estas sesiones uno a uno, ¿no? El tema Sí, de la emocionalidad, ¿no? Y sí, en se mi los he oído caso, a otros. sí, sí se lo Mm, hago yo seguramente. sí, Inclusive en mi caso, y es mi recomendación, y siempre será mi recomendación, la emocionalidad, o sea, porque uno se pone emocional cuando no controlas algo, ¿no? O sea, el tema de que le tenemos miedo a lo desconocido. Pero cuando entendemos qué es lo que estamos haciendo, cuando ya tú sabes qué es lo que tienes que estar haciendo en todo momento, cuando ya tienes como una estructura, un plan, ¿no? Una estrategia, algo que cuáles son los pasos a seguir, ¿no? ¿Cuál es tu protocolo para obtener el resultado esperado? Entonces ya la emocionalidad pasa a ser algo mecánico. Inclusive sí. ya deja de existir por completo porque lo que hace es como una maquinita, ¿no? Ujú. Hace, ¿cierto? Claro, pero eso te lleva tiempo, Cristopana. O sea, Correcto, esa sí, parte sí, de tú llevar el plan exactamente como tú, eso lleva mucho tiempo porque tú te vas dando cuenta, pues, o sea, el hacerlo emocionalmente y ver que por ahí no es la vía,
pues ese precisamente también es el aprendizaje. Sí, al final también dentro de toda esa premisa de la incertidumbre, dentro de todo el tema del que el mercado hay un 50%, el precio hay un 50% que sube, un 50% que baja, si coloco la posición y es ganadora, no necesariamente quiere decir que estaba en lo correcto, o sea, todo ese tema de la incertidumbre bursátil termina devengando en nosotros mismos como una idea de lo que queremos que sea, pero al final no termina siendo, puesto, tú dijiste algo muy importante ahorita, ¿no? Que es el tema del chartismo, que es el tema de los indicadores, y ojo, por mucho que yo critico eso bajo una postura bastante fuerte, hay que recordar que la crítica no es hacia el indicador, la crítica no es hacia la herramienta, la crítica es hacia cómo se usa esa herramienta o cómo estas academias venden que se usa la herramienta, ¿no? Porque Claro. el indicador al final no tiene la culpa de nada. El indicador es un indicador, viene siendo una fórmula aritmética para después posteriormente colocar ese número en una gráfica, por lo menos el RSI, ¿no? El RSI tiene una fórmula aritmética o el ATR tiene una fórmula aritmética, el MACD también tiene una fórmula aritmética, que al final toman el valor del precio de la vela anterior, de la vela que viene, de la apertura, el cierre, sacan un promedio, tal y qué sé yo, y ahí te da un número. Y el MACD, así como las velas japonesas o el RSI, así también como las velas japonesas, lo que te muestran es el historial, ¿cierto? Esa fórmula aritmética en un lapso, en un periodo de Claro, tiempo. Eso es todo el indicador. ¿Cierto? El indicador no tiene la culpa de que se lo utilice o no de mala forma o de mala manera, de forma incorrecta, sí, porque no es un tema de entrada o de salida, es un tema para tener una métrica con respecto a algo, ¿no? Pero sí. abordando ya el punto o lo que tú me colocas acá en el formulario, sí que me gustaría evaluar ciertas premisas que me colocas acá. Me dices en la primera parte, sí que te gustarían tres cosas. Te gustaría aprender a acercarte más al proceso valorativo de un activo. Número dos, mejorar el poder determinar el mejor momento para entrar a una operativa. Y número tres, te gustaría también aprender algo de Forex. Sí, porque ahorita en qué mercado te Sí. mueves. Me muevo con Bitcoin y con acciones, con Ok. la bolsa. En Estados Ujú. Unidos, acciones americanas, Sí, equity americano. las acciones americanas. Ok, ok. Ah, bueno, está muy bien. El mercado Forex no es muy, entre comillas, distinto a... Es como una combinación de esos dos mercados, una combinación de criptoactivos con una combinación de equities estadounidenses, ¿no? Porque al final el mercado Forex, quizás me habrás escuchado una que otra vez, es el mercado de la comparación de las políticas monetarias, eso es todo, ¿no? Sí, Y al sí. final, bueno, los equities en Estados Unidos, fíjate ahorita, el tema de la Fed, ¿no? La Reserva Federal está impulsando el mercado de equity por política monetaria. Sí, eso es lo que está Ujú. sucediendo, porque tienes portafolios en cash y todas las cosas que hemos hablado en las sesiones en vivo, ¿no? Pero de estos tres Sí. puntos me gustaría saber, y para, digamos, que darle sustancia a esta sesión, me gustaría saber cuál es de forma inmediata, cuál es el que tienes o bien más problemas, si se quiere, más fallas, o bien cuál es el que te gustaría abordar de manera inmediata, bien sea No, el proceso, el el mejorar, segundo. determinar el mejor momento para Sí, entrar a una operativa. eso me cuesta muchísimo determinar cuándo decir ya, este es el momento de entrar a este activo. Ok, ok. O sea, hay la Yo te voy a hacer una oportunidad para pregunta. entrar. Ujú. Porque al momento que alguien me dice a mí, oye, Criptopana, ¿cuál es el mejor momento para entrar a una operativa? Por extensión, estamos diciendo que hay un peor momento, ¿cierto? O sea, si tú me dices Claro, a mí, si tú me preguntas, mira, ¿cuál es lo mejor? Es porque hay algo que es peor que lo que yo te puedo llegar a decir. ¿Sí? O cuál es el mejor momento, cuál es la mejor situación, cuál es la mejor combinación de herramientas, la mejor combinación de indicadores. Y al final, lamento decepcionarte, amada, pero no hay un mejor momento para entrar a una posición más allá de asumir la posición cuando la estrategia te diga que tengas que asumir la posición. Porque, por no, ejemplo, sí, ajá, ujú, dime. dime. No, 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 yo adelante. entiendo, yo entiendo eso porque yo te lo he visto, te lo he oído en tantos videos que tú nos enseñas, que no hay un mejor momento. Pero, por ejemplo, uno que de repente si uno estuviera manejando uno, dos o tres activos nada más, Ujú. bueno, pues uno pudiera, ese pudiera no ser ese el mayor problema. Pero lo que pasa es que yo veo muchas acciones y Ok, veo a Bitcoin y de repente Ethereum y alguna que otra criptomoneda. ok. Entonces, pues si yo digo quiero hoy tradear, ¿con cuál me quedo? Entonces, ¿con cuál de esos activos me pudiera quedar para yo hoy tradear? Es lo que empiezo yo diciéndome. Entonces, tengo que empezarlos a revisar y tengo que escoger
uno que me diga, este está tradeable, o sea, con este puedo hacer algo hoy de dinero, ¿ves? Entonces, de repente eso es lo que yo me refiero con el mejor momento. Escoger con cuál me quedo ese día y si hay alguno que realmente merece la pena elaborar la operativa o la narrativa, como Claro, claro. O sea, bien termina pudiéramos siendo un hablar. proceso de elección, ¿no? De Sí, elección a nivel wow, tengo una serie de setups, una serie de patrones en este momento, en, qué sé yo, en Ethereum, en Bitcoin, en Apple, en Tesla, en la otra acción, en la sí. otra acción, en la otra empresa, en la otra empresa, y la pregunta es, bueno, ¿con cuál me termino quedando? Ahí es donde estamos hablando, número uno, de manejo de riesgo. No tanto, ahí no estamos hablando tanto de el momento oportuno para entrar o qué es lo que tienes que escoger o cuál es el activo que deberías estar escogiendo. Ahí estamos hablando, número uno, de manejo de portafolio, manejo de cartera, bueno, no viene siendo inversión, sino de capital, en este caso, capital para hacer intercambios financieros, para hacer trading, diferencia entre inversión y trading. Y también estamos hablando de manejo de riesgo. ¿Cierto? Dependiendo mucho de cómo tú, por ejemplo, estés especulando Bitcoin, te hago la pregunta, ¿lo estás haciendo en contratos futuros? ¿Lo estás comprando en spot? ¿Estás haciendo CFDs? ¿Estás haciendo opciones? O sea, ¿de qué vehículo financiero, qué instrumento financiero estás utilizando para especular Bitcoin en este caso? Yo creo que spot, porque te digo, ¿Dónde lo que tu compras? pana, yo lo compro, yo estoy usando Quant Fury, Ok, estás usando Quanfury. Quanfury sí, utiliza CFDs. Quanfury no es spot. bueno, Este, entonces es SFD. Claro, ¿a qué nos referimos? Y ahí es donde viene el tema del manejo de riesgo. Tenemos que saber qué herramienta estamos utilizando para estar en qué activo en cierto momento, ¿no? Porque estás utilizando un derivado, ¿cierto? Y al momento de utilizar un derivado, estamos cayendo y dependemos completamente, número uno, de cómo esté formulado ese derivado y número dos, del mercado en el que nos encontremos. Bitcoin es muy volátil, como me imagino que ya te habrás dado cuenta, y Sí, los bastante. CFD obviamente que también van a ser de igual volatilidad. ¿Cierto? Entonces, cuando al momento de tú colocar un CFE, tú quieres que del 100% de tu portafolio, reducir el porcentaje que tú vas a colocar, número uno, en el CFD, independientemente si es un CFD en Bitcoin, un CFD en equities, un CFD en, qué sé yo, en Forex o cualquier otro mercado. Tú vas a querer reducir el porcentaje de exposición dentro de ese mercado. O sea, si tú estás utilizando, repito, un 100% de tu portafolio, 20%, 10% creo que es más que suficiente para utilizarlo en CFDs. ¿Sí? Para utilizarlo y sobre todo en CFDs de Bitcoin, ¿no? Porque esto te puede sacar rapidísimo a nivel de volatilidad. Bueno, estos Claro. mechazos que tenemos acá, ¿no? Un solo mechazo simplemente te puede sacar y el mercado se va en sentido contrario. Sí, entonces es donde Sí, decimos cosas como, coño, si hubiese colocado el stop loss más abajo, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, hubiésemos podido haber hecho muchas cosas, pero al final que era imposible saber de antemano que eso iba a ocurrir, que ese movimiento bursátil de mercado de precios iba a terminar ocurriendo. Así que, y con respecto a este tema, mi recomendación es vigilar, número uno, aquello que, acorde a tu historial de posiciones, te ha dado mayor cantidad de rentabilidad, porque ahí es donde te está funcionando la estrategia, porque ahí es donde te sientes más cómoda utilizando el acercamiento que estés utilizando. Sí, es decir, sí. si a ti te está dando más resultado, qué sé yo, los equities que Bitcoin o viceversa, entonces quédate con el que mayor resultado te esté dando, manteniendo en consideración el vehículo de inversión que estás utilizando. Porque si estás utilizando en Quanfury también estás haciendo las acciones, ¿no? Sí, también. Ok, porque entonces terminarían siendo CFDs de acciones. No terminaría siendo que en efecto tú tienes el dividendo, perdón, que tú tienes la acción en tu mano, ¿no? Que de verdad eres una shareholder en este caso. Sino que estás Ujú. ejecutando, es como eToro. eToro también hace exactamente lo mismo. Tú terminas comprando o adquiriendo un contrato basado en, no la acción de. Son dos situaciones distintas. Porque al final un shareholder, o sea, es de pinga, tiene una acción porque, por ejemplo, tú terminas recibiendo el dividendo, pero tú no recibes dividendo en Quanfury, o tú no recibes Sí, sí dividendo en dan, eToro. ¿Sí dan sí dan, dividendo? sí dan, Ah, sí. fíjate, no Juan sabía eso. Fury da, no sé, es toro, pero, No, eToro y te no. lo digo que sí da porque a mí me lo Sí. han dado. Ah, imagínate. Fíjate, Ujú. corrijo eso, porque de verdad que desconocía que daban dividendo. Inclusive
Me da curiosidad cómo lo hacen ahora, porque si es un CFD. Pero en fin, el punto es que si te está yendo bien en el mercado de acciones, si te está yendo bien en el mercado de equities, quédate con el mercado de equities o viceversa, ¿no? Y si tienes dos setups al mismo tiempo, si tienes dos patrones de entrada al mismo tiempo en Bitcoin o en Apple o en cualquier otra acción que estés usando o que lo que quieras colocar un proceso de trading, un intercambio financiero, quédate con aquel que te esté dando beneficio en el largo plazo. Quédate con aquel que en efecto tú sabes que el patrón ha funcionado en el pasado allí. Puede ser que esta vez no funcione, pero es más veces de las que no ha funcionado en el pasado. ¿Y por qué no hacerlo en esta ocasión? Claro, siempre y cuando teniendo toda una estructura. ¿No se entiende? Claro. El tema de Ujú. doblar o colocar dinero en aquello que en efecto te está dando una rentabilidad en el tiempo. Volviendo acá a las notas que tengo, ¿no? Que me estás hablando de, bueno, mejorar, determinar el momento para entrar a una posición, no solamente a nivel de aquí funcionando, sino también aquel patrón de entrada que te esté sirviendo, ¿no? Y para eso el tema de la bitácora, lo que te mencionaba en el correo, que es Ujú. importante porque, por ejemplo, no sé qué tipo de patrones de entrada estés utilizando tú, pero digamos que utilizas algo tan básico como una resistencia convertida en soporte, que yo lo utilizo muchísimo, o un soporte convertido en resistencia, que también lo utilizo muchísimo. ¿Cierto? Estás Sí, utilizando uno de esos dos y también estás utilizando, qué sé yo, una entrada por un patrón de falso. RSI, Ah, por un RSI, ejemplo. ok, excelente. Estás Ujú. utilizando tu entrada con RSI, ¿cierto? Sí, Uno de estos dos procesos de entrada te está devengando a ti en este momento, aunque no sepamos cuál es y no sé si tú lo sabes, te está devengando más cantidad de retorno-beneficio. Sí, te está garantizando a ti mayor cantidad de dinero entrando a tu cuenta y el otro, por extensión, te está garantizando a ti menor cantidad de dinero entrando a la cuenta. Ojo, son patrones distintos, ¿no? O sea, soportes convertidos en resistencia y resistencias convertidas en soportes es un patrón que debería utilizarse, buscarse y apalancarse en tendencias, ¿no? En tendencias ya establecidas, en modelos de compra, modelos de venta, señores de mercado. Cuando ya viene el mercado está correcto. subiendo y lo que estás comprando, todos los pullbacks que se atraviesan por el medio, hoy en el mercado está bajando y por extensión estás comprando todos los picos que se están formando, ¿no? A medida que esa tendencia va bajando. El RSI Sí, se debería estar usando en momentos estocásticos, en momentos de oscilación, sí, en momentos en los que el precio está en un rango, ¿no? El tema de la volatilidad, que es la fase, por cierto, en la que estamos entrando ahorita a nivel de equities estadounidense. La fase de volatilidad, ¿cómo se llama esto? Una lateralización volátil, consolidación volátil, en la que vas a sí. tener picos por arriba y picos por abajo. Picos por arriba, inclusive, creo que lo podemos buscar a ver si estoy aquí hablando o bien barbaridades o si en efecto eso es así. Ahí está, ¿no? Vamos a ver todas estas líneas. Ya tienes tu resistencia por la parte superior. Vamos a trazar aquí en esta línea roja, vamos a un poquito más gruesa. Y tienes tu soporte en la parte inferior, que es más o menos como estos niveles de acá. Y si nos vamos, qué sé yo, a velas de una hora, ahí está claro. La parte de arriba, la parte de abajo. Bueno, hay Ujú. que calibrar el nivel, ¿no? Pero en este momento, bueno, utilizar un indicador como el RSI, como el estocástico mismo, o cualquier tipo de oscilador, serviría o entraría en un buen momento para ser utilizado, ¿no? O sea, si siempre tienes un martillo, absolutamente todo lo vas a ver como un clavo. Pero en este caso, dispones de varias herramientas y si estás utilizando un patrón u otro, también a nivel de la pregunta que me estás haciendo, ¿no? A nivel de cuál es el mejor momento para entrar, bueno, asegúrate de estar en el mercado, en la situación bursátil, en la situación de mercado, bien sea una tendencia, una lateralización, que tu sistema te venga mayor cantidad de riesgo-beneficio. Es decir, en mi caso, yo no puedo especular en laterales. Yo no sé especular en rango. Y fíjate que yo muy poco hablo de rango, inclusive. Yo siempre he hablado en los videos del manual audiovisual en el tema de post-volatilidad previo momentum, ¿no? O sea, siempre hay que posicionarse previo momentum, antes de que el momentum Sí, empiece para que tú te vayas con la tendencia, pam, 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 y te vas inclusive, en una de las sesiones en vivo, no sé si estabas presente, yo digo, coño, qué rabia que yo pensando que esta vaina iba a continuar bajando, yo no entré. Me hubiese gustado sí, entrar en sí. el movimiento, pero qué rabia que no lo hice, porque pensé que esta Ujú. vaina iba a seguir bajando. Independientemente si estaba en lo correcto o errado, lo digo es porque yo pensé que esto iba a seguir bajando, no que íbamos a tener un crecimiento del 33%.
¿entiendes? Entonces, Sí, y siendo eso así, tenemos que tomar algo en consideración, tenemos que saber en qué momento del mercado nos encontramos para saber qué estrategia no funciona más. Obviamente que aquí todos los pullbacks, sí, coño, se me hubiese ocurrido que la Reserva Federal iba a hacer algo como lo que hizo, entonces que todos los pullbacks yo los hubiese comprado, obviamente. Cada pullback lo hubiese comprado. La persona que esté claro. utilizando un RSI en este caso, inclusive creo que lo podemos colocar, a ver, RSI, déjame quitar este otro rojo que está aquí. En los pullbacks no le hubiese dado ningún tipo de proceso de entrada si estamos utilizando la combinación 30 o 30-70, ¿no? Porque podemos utilizar una combinación un poco más cerrada, 40-60, y quizás si te hubiese dado unos procesos de entrada bien de pinga, pero en este caso, fíjate, aquí había un pullback, una buena entrada, aquí hubo otro pullback, y este que está aquí, este pullback que está aquí arriba, viene siendo resistencia, perdón, resistencia por acá, convertida en soporte en este lado y así sucesivamente hasta que entramos en una Ujú. fase de consolidación volátil, la que tenemos ahorita, y ahí es donde cambias de herramienta, ¿no? Ok, estamos entrando en una fase de lateralización a nivel contextual, ya yo sé que los policy makers están en un momento arduo porque, coño, se flexibiliza, no se flexibiliza, las cosas están como medianamente estáticas, como que si abrimos, si no abrimos, si abrimos, no abrimos, etcétera, etcétera, la tendencia empieza a presentar una magnitud mucho más ofuscada, empieza a presentar mayor cantidad de cadencia, la velocidad ya no es tan pronunciada a nivel técnico y de gráfica, y es cuando por lo menos el RSI, habiendo marcado el soporte en velas diarias, nos vamos a nuestras velas operacionales, a tus velas, no sé qué velas usarás tú, pero marca tu soporte obviamente, ya también habrás escuchado o visto esto que, con el CryptoPana, marcas tu soporte y resistencia en velas mayores, diarias, semanales, Ujú. mensuales, Así lo bajas, hago. exacto, y después bajas a tus velas de, no sé, 1 hora, 4 horas, 15 minutos, las velas que utilices para especular, para Es colocar una hora. posiciones. Ah, bueno, Ajá, fíjate, las de ¿no? una hora. Aquí está, Ujú. en velas de 1 hora, ahí hubiese habido una entrada óptima, utilizando un indicador, y eso no quiere decir que, ojo, y aquí, bueno, qué papita que yo lo diga cuando ya la vaina pasó, ¿no? Ah, mira, aquí tuviese colocado la posición y esta vaina subió. Ay, qué fino cuando uno dice las vainas así. Pero hay que tomar en consideración que el hecho de que hayas colocado una posición acá y esto te haya dado un proceso de entrada, no quiere decir que te va a devengar un beneficio, ¿no? Esto pudo seguir bajando y Sí, o que no convertirse. se devuelva, sí. Exacto, exacto. Eso puede seguir para un lado o para el otro. O sea, nadie sabe qué va a ser Ujú. el precio. Sí, entonces, a nivel de el mejor proceso de entrada, hay que tomar esas consideraciones, ¿no? Como que en qué momento nos encontramos a nivel de mercado, en qué situación se encuentra a nivel de contexto el activo que yo estoy utilizando o que yo quiero especular en este momento, o no solamente el que tú quieres especular, sino el que te ha venido devengando un buen riesgo-beneficio, ¿no? Porque ya uno le agarra como el swing, ya uno más o menos, coño, yo veo pares como el dólar estadounidense y el dólar canadiense, y ese es uno de mis pares favoritos. ¿Sí? Ese yo le tengo el swing agarrado fácil, y coño, algunas que las pierdo, claramente, ¿no? Pero eso no quiere Claro. decir que de vez en cuando hay un retroceso y yo digo, mira, no, este retroceso está como chimbo porque A, B o C, o este retroceso está bueno por A, B o C. Y en muchos de los casos Sí, puede que esté en lo correcto o no. Tan sencillo sí, como porque eso. lo has estudiado tanto que ya te lo conoces Claro, en claro, todas las variables. Ah, uno agarra una sí, familiaridad con el activo, con la herramienta que estás utilizando en cierto momento. Esa es otra cosa a tomar en consideración a nivel de mejor punto de entrada, de mejor proceso de entrada, ¿no? ¿Cuándo entrar? Coño, también el tema de la experiencia, es como el tema de que cuando la mamá sabe que, coño, la mamá sabe que el niño le está mintiendo, ¿vale? Porque las mamás saben cuando tú les mientes, siempre saben las mamás sí, cuando tú les mientes. Entonces, porque sí, te conoce, tiene toda la vida viendo, te sabe todas tus mañas y eso. Tú sabes acá que, mira, no, este patrón no es un patrón de falso quiebre, sino que esta vaina va a continuar siguiendo porque bla, 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 bla. Ya uno tendrá ahí su justificación o no para colocar una posición. Así que dentro del tema, una vez más, y ya concluyendo, digamos que esta parte, dentro del tema de colocar ujú, una buena posición o ver cuál es el mejor momento para entrar al mercado. Número uno, aquello que te haya devengado en el tiempo mayor cantidad de rentabilidad, utilizando ese patrón específico, ¿no? Porque puede ser que tú estés en el SP500, pero sencillamente el SP500 no te da a ti, perdón, tú estás especulando el SP500 en rango, pero posteriormente entramos en momentum. Y cuando entramos en momentum, ya el patrón
ya el RSI, ya la herramienta no te sirve a pesar de que te haya devengado mucha ganancia o mucha pérdida en las jornadas anteriores, en los meses anteriores. Siendo eso así, entonces, repito, hay que evaluar el tema del contexto, ¿no? ¿Dónde Ah, aplicar la pero herramienta? para eso hay que tener experiencia, porque fíjate, uno se Claro, amarra a algo y pretende aplicarlo todo el tiempo, ya estés en momento, ya estés en lateralización, pretendes usar las mismas herramientas todo el tiempo. sí, y es el tema de que no puede ser estático en un sistema dinámico, ¿no? O Sí, sea, correcto, ojo, correcto. yo mismo me he dado cuenta las veces que he repetido esto, que es que, ok, sí, está bien, no puede ser estático en un sistema dinámico, criptopana, pero, coño, eh, para poder ser dinámico, necesitamos ser estáticos, ¿no? O sea, para que haya movilidad, para que haya un objeto que se mueva, primero tiene que haber un objeto que no se mueva. Sí, siempre se parte desde un punto cero. Y es importante eso, es importante partir de un punto cero, de un punto en el que cuáles son las variables que yo estoy utilizando y por qué utilizar estas variables. Y a medida que tú las vayas utilizando, es que le vas agarrando el swing. Le vas agarrando, ah, mira, esto se puede usar para esto y ya no estás en cero, ahora estás en uno, posteriormente estás en dos, luego en tres, y cuando vienes a ver el crecimiento termina siendo exponencial, ¿sí? Porque Ujú. la experiencia es como el mejor método de enseñanza-aprendizaje que existe, sobre todo en sistemas que son inciertos, sobre todo en sistemas que Claro. van un 50% que baja, uno que sube, etcétera, etcétera. Yo considero que en estas cosas es casi que como una carrera, por lo menos técnica. Yo pienso que uno debe plantearse de que en menos de 3 años uno realmente no va a ser productivo. O en menos de 3 años tú no vas a tener las bases bien sólidas como para poder estar seguro de lo que tú estás haciendo. Sí. Es la meta que yo siempre, me he puesto y que sí, y siempre lo he pensado para con todo. O sea, uno cree que a los 6 meses, al año ya se la sabe toda y, no y creo que no es así, creo No, que no es así, es porque que uno tiene que ir revisando esta herramienta, la otra, irse dando golpes en la pared para poder decir, no, por aquí no es la cosa, es por allá. sí, al final también termina siendo, bueno, uno de los ejemplos que a mí me gusta colocar es el de James Cordier, ¿no? Que es un señor que él vendía libros, o sea, el tipo súper exitoso, o sea, yo leí sus libros, de los libros de él, yo aprendí del mercado de opciones. James Cordier tenía un edificio de 23 pisos con su nombre en la parte de abajo en Tampa Bay, porque él era el dueño de toda una firma de manejo de portafolio, manejo de capitales en un fondo de inversión, él especulaba o su fondo de inversión especulaba 100% en el mercado de commodities, específicamente en el mercado de gas natural, y utilizaban, así como tú utilizas el CFD, ellos utilizaban el mercado de opciones, ¿no? Son distintas herramientas de inversión, no es que hay una mejor que otra, sino que son distintas herramientas y listo. Pero al final de la Okay. jornada, el señor, cónchale, con tanta experiencia, más de 35 años de experiencia, el tipo era ponente, iba a todos los estados de Estados Unidos a dar ponencias sobre el tema, tenía una firma de negocios multimillonaria, lo entrevistaban en CNN, CNBC, en Bloomberg, o sea, lo llamaban para que diese explicaciones, porque su punto de vista era relativamente importante, ¿no? Con respecto a lo que tenía que decir. Y ese señor, con tanta experiencia, con tanto bagaje, con tanta historia, con tanta cultura, el tipo quemó el portafolio de todos sus clientes en una posición. Una sola posición le bastó para que le quitaran el edificio de 23 pisos, le quitaran su casa, le quitaran la casa a los clientes, a los hijos de los clientes, lo quebró todo. Al final el tipo terminó quebrando Wow. y un señor, repito, yo compré sus libros, o sea, yo compré los libros del señor. Y Sí, o cuando sea, me es entero increíble de esa eso, historia. eso fue en el 2000, eso no fue hace mucho, fue en el 2018, fue a final del 2018. Y cuando me entero de eso, es como, brother, pero este tipo con esa experiencia quebró. Claro, obviamente que hay una serie de malas prácticas, ¿no? Hubo una serie de malas prácticas en el momento de manejo de portafolio, colocación de órdenes, que vendió unas acciones que no tenía que vender, colocó unas posiciones que no tenía que colocar. Hay una serie de malas prácticas allí que ya hablan mucho de él como a nivel ético, ¿no? Uno ve la imagen que él representa, pero uno no sabe qué es lo que él hace, ¿no? Y ya eso es Claro. otro tema, ya eso viene siendo otro tema. Pero lo que también quiero decir es que a pesar de que tengas toda la experiencia del mundo, el mercado, si tú le faltas el respeto, el mercado no te va a tener ningún tipo de respeto. El mercado siempre es el mercado, o sea, el mercado hace lo que tenga que hacer y al final de la jornada, así como James Cordier
no manejó su riesgo y terminó quebrando cuenta multimillonaria, una cuenta pequeña de $200, $300, $1.500, que terminan siendo cuentas pequeñas, al final de la jornada también pueden llegar a incurrir en lo mismo si nosotros no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Independientemente del tiempo de experiencia que tengas. O sea, no importa si tenemos 35 años o si tenemos 10 años o si tenemos 3 años, tenemos que entender que esto siempre va a ser un sistema incierto. Sí, y eso por lo menos a mí, a pesar de que yo tengo 8 años en esto, a mí, eso me dio a mí mucho contexto, ¿no? A mí me dio como que verga, ¿no? Este bicho Claro, claro. que es un duro de la industria, ¿cierto? Que yo compré, yo tengo el libro allá en Caracas todavía, ¿vale? Que yo Sí, compré su libro, es como, coño, si ese señor quemó la cuenta por qué sé yo, bien sea error, accidente, bien sea un accidente que no tuvo ningún tipo de intención, o bien sea algo que él hizo a nivel de mala práctica, al final terminó quebrando, ¿entiendes? Y es como, eso me puede pasar a mí también, y tengo que o tener era mucho una cuidado. persona que era más teórico que práctico, o sea, se dedicaba más a leer libros que realmente a También, operar, no sé, la también, aplica, porque yo no veo a un Warren Buffett, por ejemplo, quebrando, o sea, exacto. no sé. Exacto, No. exacto. También es el tema de que, bueno, son situaciones distintas, ¿no? Este señor era especulador, Warren Buffett es inversor. Sí, el Mm, especulador, tú y yo somos especuladores, tú y yo nos sí, entendemos a nivel de sí, riesgo, tú y yo compramos y vendemos, queremos comprar y sacar ganancias rápido. Sí, el sí, inversor es un sí, poco más de largo plazo, sí, el largo placista. sí, Sí, el que ve, bueno, la exacto. proyección de, bueno, fíjate lo que dijo ahorita en la última ponencia que tuvo Warren Buffett, el tema de que, bueno, yo vendí todo lo que tenga que ver aerolíneas, dijo, ¿no? Todas las aerolíneas las vendí, me sabe, Sí, no perdió quiero ahí, más. pero gana por otro lado. Exacto, Ujú. exacto. Todas esas aerolíneas las vendí porque obviamente, bueno, el coronavirus es un cisne negro, ¿no? O sea, nadie se esperó que eso terminara ocurriendo. Y ahí está el tema. Imagínate tú que tuvieses colocado una posición en el activo que tú siempre colocas una posición, bajo el patrón que tú siempre colocas la posición, utilizando toda la metodología exactamente igual como siempre lo has hecho, pero resulta que la colocaste el 12 de marzo en Bitcoin. Y el 12 de marzo, Ujú. ¿qué pasó? Cayó Bitcoin. Cayó Fue todo cuando para abajo. cayó todo. Entonces es como, esto es un sistema incierto. Esto es un sistema Sí. totalmente incierto. Y si bien los 3 años me parece un marco temporal muy bueno para adaptarse, para entender las herramientas, para entender qué es lo que estamos haciendo, entender de riesgo, también luego de esos 3 años hay que seguir siempre con la mentalidad de que esto es un sistema incierto. Esto es un sistema incierto y por extensión, y siempre lo digo a todos los que, bueno, en este caso tú no, pero si hay otros compañeros en estas sesiones en vivo, que, uno a uno, perdón, que me han dicho cosas como yo quiero vivir del trading. A mí me gustaría vivir del trading. Y es como, hijo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué depender de una sola entrada de dinero de un sistema tan incierto como este? ¿No? Sí, Claro, es así. James Cordier lo podía hacer, pero es que James Cordier trabajaba para clientes. A él le pagaban, es el tema de los fund managers, ¿no? De los administradores de fondos. Ujú, A ellos le ujú. pagan una alícuota, ellos le pagan una comisión, ellos le están pagando por un servicio. Es como un taxista, tú le estás pagando por un servicio, solamente que el servicio del taxista es de transporte y el servicio de James Cordier termina siendo un servicio financiero, manejo de capitales. El otro maneja un carro, tú manejas capitales. Pero al final de Sí, la jornada el cliente te termina pagando por ejecutar un servicio. Entonces su bolsillo no solamente dependía de la entrada de dinero por trading, ¿sí? Sino también por los clientes, por la venta de libros, por la publicidad, por las ponencias, por ta. Y es el claro, tema muchas de, cosas. exacto, Ujú. es el tema de múltiples entradas de dinero, ¿sí? Al final Claro, de la correcto. jornada. ¿Se entiende? Sí, Medianamente se sí, entiende. sí. Sí, sí, se entiende perfectamente. Correcto, ¿no? Porque bueno, espero que eso haya dado respuesta a la pregunta. Inclusive, me quería preguntarte en cuál te querías concentrar de esas tres, porque, porque por allí quería comenzar. Ujú. Luego acá tengo otras notas con respecto a a las otras dos partes, por lo menos en el caso de aprender a acercarte más al proceso valorativo de un activo, hay que recordar que no existe tal cosa como un acercamiento para todos los activos. ¿Sí? Diferentes activos, diferentes fundamentos, diferentes valores. ¿Sí? Una acción de Apple no vale lo mismo que una acción de Amazon, y a pesar de que ambas estén en el sector tecnológico, Facebook no vale lo mismo que Twitter, Tesla no vale lo mismo que, qué sé yo, Toyota, y así.
¿no? A diferentes activos, Sí, diferentes ya estás valores. hablando español. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, ya No está. me digas eso. Te salió lo español. No me digas Tesla no es eso. lo mismo, que no sé qué, no es el mismo valor para Tesla, para Apple. Así hablan los españoles. Fíjate, Te lo digo porque yo soy hija de españoles imagínate, me y sé agarraste. distinguir ese acento. Es que se pega, la Se cosa no es tiene que mentira, pegar la cosa no es después de tanto mentira, tiempo. la cosa no es Sí. mentira. Y no lo hago a propósito, ¿no? O sea, no lo hago a propósito. No, no, te salió solo porque te salió solito. Qué risa esto, en serio. Vendrás a Venezuela hablando españolete. Ay, no, ¿quién aguanta el chalequeo? ¿Quién aguanta el chalequeo después? No, no importa. Por acá, bueno, entonces eso, ¿no? El tema de que no existe tal cosa como un acercamiento para todos los activos, el tema del concepto versus el ¿Qué opinas tú de contexto. abarcar mucho? ¿Tú me recomiendas que no me meta en forex entonces? O sea, porque también hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco Poco aprieta. aprieta. Sinceramente, Eh, o sea, lo podrías hacer en un sentido de saber qué es lo que ocurre ahí. El señor Paul Tudor Jones tiene una frase bastante importante que es que si tú estás en el mercado de bonos, es importante que sepas qué está ocurriendo en los commodities. Si estás en el mercado de commodities, es importante que sepas qué está ocurriendo en los bonos y en los equities. Y si estás en los equities, es importante que sepas, y entiendes la idea, ¿no? O sea, es importante que sepas qué ujú. está ocurriendo en absolutamente todos lados. Sí, eso Porque no quiere todo está decir. entrelazado, ¿no? Claro, porque al final, y gracias a los ETF, los ETF lo que hicieron fue sencillamente sistematizar el riesgo. Sí, ahorita no existe tal cosa como el riesgo no sistemático, o sea, no hay riesgos que no afecten a otras variables. Todas las variables afectan a todas. O sea, tanto es así que ocurre, o sea, un chino se le ocurre comerse un murciélago en China, en Venezuela y cuarentena y Bitcoin cae. O sea, tan Sí, correlacionado está el mundo, la globalización nos abarca tanto que al final todo eso tiene como una especie de catalizador único. ¿Sí? Y al final todo termina estando conectado con absolutamente todo. Entonces, quizás no sea el tema de, ok, aprende sobre Forex. Y cuando digo aprende sobre Forex, inclusive aquí te tengo otras notas porque con respecto a eso, para aprender sobre Forex se necesita aprender 4 puntos importantes que me parecen a mí los básicos, ¿sí? Porque de ahí parte todo lo demás. De estos 4 puntos parte absolutamente todo lo demás. Número uno, entender de ujú, inflación. ¿Sí? Más allá de la inflación como una subida de precio, en efecto la inflación como fenómeno monetario, porque pensamos que la inflación es un fenómeno económico, la inflación es un fenómeno monetario. La inflación ocurre solamente en aquellos sistemas en los que hay dinero, en los que hay un medio de intercambio valorizado con una numerología. ¿Sí? De ok. resto, la inflación no existe. Por extensión, entonces la Ujú, inflación puede ser o podemos entender la inflación como un fenómeno monetario, afecta a la moneda. ¿Cierto? Entonces, siendo eso así, nosotros tenemos que entender a nivel de Forex, el mercado de divisa, ¿cierto? A las variables que terminan afectando esas divisas. Una de ellas es la ok. inflación, ¿no? No Ujú, tanto como la subida de precio, sino como la pérdida de poder adquisitivo. Son dos situaciones claro, completamente distintas, ¿no? Con los mismos bolívares, ahora me puedo comprar menos cosas, a pesar de que sean exactamente exacto. los mismos bolívares, ¿cierto? Por un tema de inflación. No es que el precio subió, es que mi bolívar ahora vale menos. Sí, vale menos con respecto Y por eso que ahora no tenemos bolívares, sino buscamos tener dólares. dólares, correcto, o Bitcoin Ujú, o para lo que que no se sea. deprecie. Ajá. Claro, claro, o sea, todo el mundo, yo creo que eso no es un secreto, ¿no? Ya, hasta hace unos Sí, años sí, pero ahorita nada, para nadie es un secreto que Bolívar que te entra por aquí, Bolívar que vende por allá. Y listo, dame acá sí, esos dólares para guardarle. Y cuando necesitas una cosita tal, vendes unos dolaritos, te agarra tu bolívares porque el sitio nada más acepta bolívares o vas a pagar, no sé, una vaina ahí, un pasaporte o no sé qué coño, ¿cierto? Un sí, sencillito que uno necesite para el día a día. Pero al final es el tema de, vendes, agarras los bolívares, no quieres los bolívares, porque los bolívares tienen un proceso inflacionario, ¿cierto? Y posteriormente a eso, entonces agarras una divisa con un porcentaje menor de inflación y que te garantiza a ti el mantenimiento del valor, ¿sí? Porque fíjate que una cosa, el tema del correcto. precio y valor, ¿no? O sea, tú no buscas mantener el precio del bolívar, tú buscas mantener el valor del dinero. Si tú no buscas Ujú, mantener el precio, y es el tema del precio versus valor, ¿no? Precio, valor y costo. Tú no buscas mantener el precio ni el costo del bolívar, tú buscas mantener el, el,
perdón, El tengo, poder adquisitivo, exacto, como el poder dijiste, adquisitivo. busco mantener mi poder adquisitivo. Gracias, algunas veces me pego yo mismo en una misma idea y digo y digo y digo y digo y digo y no termino diciendo nada. No, sí, dices mucho. Y por acá, punto número dos, con respecto al tema del Forex, el PIB, importante saber el Ujú. tema del PIB, quizás no tanto cómo PIB. se hace el PIB, ¿no? O sea, porque la matemática del PIB es un poco grande y exagerada. Al final todos son la circulación de todos los bienes y servicios, pero a nivel de fórmula eso tiene sus matices allí. Para entender cómo la proyección del PIB puede afectar el mercado o cambiario, el tipo de cambio, ¿no? Porque al final los policy makers, los creadores de política, en teoría lo que deberían querer es incrementar el PIB, ¿cierto? Incrementar la Ujú. producción, el Producto Interno Bruto del país, porque eso tiene un proxy de crecimiento. Eso, el PIB más alto es un buffer de crecimiento, PIB más bajo es un buffer de decrecimiento, Sí, desaceleración, sí. recesión. Sí, es un índice muy importante Sí, que sí. maneja cualquier país. Y Ujú. eso al final de la jornada termina siendo atacado con política monetaria. Los Ya. policymakers, los creadores de política, Ujú. terminan atacando el PIB para un crecimiento a través de política monetaria. Incrementan el consumo, intentan incrementar la oferta de divisa en el mercado, bajan las tasas de interés de forma tal de seguir estimulando el consumo, vamos a subir un poquito la inflación, como subimos un poquito la inflación, entonces la gente va, la economía se va a calentar un poco, al momento de que se caliente la economía, entonces yo puedo llegar a subir otra vez las tasas de interés y todo el tema del ciclo económico, ¿no? Pero es importante Ok, saber de PIB y de cómo eso eso. puede llevar Ujú. a afectar ¿cómo se llama esto? El tipo de cambio. Punto Ujú. número tres, la masa monetaria. Importante evaluar la masa monetaria porque es la cantidad de divisa, la cantidad de una divisa que hay en el, coño, en circulación, ¿no? El tema Venezuela es un buen ejemplo de ello. O bueno, inclusive Venezuela y Estados Unidos es un buen ejemplo de ello, porque fíjate que a pesar de que la Reserva Federal de Estados Unidos está lanzando dólares como loca a la economía, al mundo a través de líneas de crédito hacia 25 países de naciones emergentes que nunca en su vida habían tenido líneas de crédito como lo tienen ahorita, a pesar de esa Ujú. cantidad de dólares entrando, el dólar, el índice DXY todavía está alto, todavía está elevado. Inclusive el mismo Donald Trump tuiteó en estos días, que lo estaba hablando en la sesión, que es que América, Estados Unidos no debería tenerle miedo a las tasas de interés, a las tasas de interés negativas. Deberíamos abrazar las tasas de interés negativas. ¿Pero por qué? Porque Donald Trump no quiere un dólar fuerte, ¿cierto? Si Donald Trump que tiene un dólar fuerte, entonces los mercados van a siempre encontrar un techo y no van a poder subir de allí. Entonces Donald Trump quiere el dólar débil y eso va, número uno, con el tema de la masa monetaria y en el caso venezolano, a pesar de que hay mucho bolívar en la calle, nadie lo quiere. ¿Sí? Y a medida que tú Nadie vas lo quiere. incrementando los bolívares en la calle, eso va a terminar depreciando su valor por un proceso inflacionario que tiene. Caso contrario de Estados Unidos. Estados Unidos, el dólar, la moneda dólar no tiene inflación sobre ella. No, inclusive ahí se está hablando de un proceso, yo espero, un proceso deflacionario en Estados Unidos para que el cuarto número 2 y cuarto número 3 del año estemos por debajo del 0%, o sea, tenga una deflación en Estados Unidos, ¿cierto? Ok. Eso va a Ujú. afectar, obviamente, que el dólar, va a afectar las proyecciones de PIB y la masa monetaria también juega un rol allí, porque la idea es incrementar la masa monetaria, porque cuando tú incrementas la oferta de algo, el precio va a tender a bajar, que es el tema del Bitcoin, Ujú. ¿no? Bitcoin tiene una oferta limitada y por eso se supone que el precio va a subir, por la oferta limitada que tiene, ¿cierto? Porque es escaso. En este caso no es escaso, en Sí. este caso lo imprimimos como sea. Y por último, Ok. punto número cuatro, la tasa de interés. La tasa de interés es aquello que le da valor a la divisa. En el caso de Venezuela tenemos tasas de interés de 60-70%, la última vez que chequeé, eso parece Sí, altísimo, mucho, ¿no? muy, muy elevado. Ujú. Y uno puede decir, Pero wow, tenemos tarjetas de crédito con 3.000 bolívares fuertes nada más de límite. ah, bueno, O sea, tenemos tarjetas de crédito que no sirven para nada. exacto, que son inutilizables y al final tienes una tasa de interés, al final la tasa de interés, por muy alta que esté, tampoco te va a servir para nada porque que vas a ahorrar en bolívares. O sea, vas a tener una cuenta de ahorro en bolívares, aunque voy a tener 60% más de bolívares de Nadie. aquí a un año y ¿quién Ujú. quiere eso? Yo prefiero tener seis por Sí, ciento más de dólares que 60% más de bolívares, ¿cierto? claro. Entonces, al final de la jornada, y ojo, la tasa de interés es algo importante, sí, algo importante de entender porque termina dirigiendo la direccionalidad a nivel de precio del par de divisa que estés especulando en ese momento. Solo que
hoy en día es válido decir, bueno, CryptoPano, pero eso no se está aplicando ahorita. Y con toda la razón, eso no se está aplicando ahorita porque es que estamos en una situación anormal de mercado. ¿No? Estamos en una situación normal en la que sencillamente nosotros podemos llegar a saber qué es lo que puede llegar a pasar con respecto a las tasas de interés, porque las tasas de interés en Estados Unidos están en cero, pero el dólar está por Ujú, 100, el DXY está llegando casi a los 100 puntos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo te ujú. explicas eso? Ah, bueno, tienes una. Ah, ya que aquí me está sonando esto. Bueno, tienes una sencilla alteración en el tema de la oferta y la demanda y hacia dónde está huyendo el dinero del resto de los participantes de mercado y quién está comprando esto hoy en día. Inclusive, si tienes el chance, ¿cierto? Te lo voy a Ujú. poner acá porque yo guardo el link. Hay un libro muy bueno que lo puedes encontrar en internet, ¿no? Gratis. Seguramente que sí se puede encontrar. ¿Lo estás viendo ahorita en pantalla? Sí, sí, un libro de Forex. Más Forex usando fundamentales y análisis técnico para, bueno, el nombre bastante estrafalario, ¿no? Para maximizar las ganancias. Pero en este caso el libro habla de fundamentales, el libro del señor Dave Matías habla de Ujú. fundamentales y es muy completo, muy, muy completo la forma en la que él habla del tema de los fundamentos y da ejemplos, ¿no? Da ejemplos con respecto a cómo usarlos a nivel técnico también. Él utiliza uno que otro indicador, quizás allí puedas encontrar algo que también te pueda servir, si estás dentro del tema del uso de indicadores, que no es un tema como, o sea, no es como que, mira, lo tengo que borrar de mi mente, ¿no? El indicador, no. Si te ha venido sirviendo, síguelo utilizando, pero entendamos para qué va la herramienta, ¿no? Entendamos para qué Claro. va el tema de la herramienta y cuándo la tenemos que usar, por qué la tenemos que usar. No es un tema de sobrecompra, sobreventa, sino es un tema de saber en qué momento hay que aplicarla y cuándo, según mi propio acercamiento, ese indicador me está dando a mí una señal. Porque yo puedo colocar ese indicador y lo puedo poner que en vez de que marque sobre, entre comillas, sobre compra, entre comillas, sobre venta, al nivel de los 30 70 que lo Ujú, marque el nivel de los 20-80 o que lo marque el nivel de los 36 por debajo y 54.2 por arriba. ¿Cierto? Pueden ser números ujú. totalmente azarosos y aleatorios. Puede ser tu cumpleaños por abajo y mi cumpleaños por arriba. Independientemente del número que tú decidas escoger, tienes que entender que va a haber una parte de aleatoriedad al momento de colocar la posición. Sí, entonces utilizar la herramienta como siempre te ha venido dando. Y este libro habla mucho de eso. Lo puedes encontrar por Ok. internet. Sí, sí, sí. Por el tema del envío y tal. No sé cómo están los envíos de Amazon para Venezuela, pero seguro lo puedes encontrar No, por ahí sí, en pero PDF. estar por Kindle, como leí Ah, sí. ahí, pues creo Ah, sí, que mira, aquí está Kindle. lo puedes tener electrónicamente. Ujú. Excelente, excelente. Entonces, eso por ese temite, por acá también. Ah, bueno, el tema de la incompetencia consistente, incompetencia consistente que me colocas acá, Ujú. que viene siendo la parte de, sabes qué cosas que desconoces y quieres aprender a hacerlas bien. Sí, y he visto que la mayoría de tus uno a uno lo tienen respondida esa. Sí, Yo sí, creo que esa ha sí, sido la respuesta más común. sí, sí, porque es que no es, o sea, son como cuatro fases que a nivel de curva de aprendizaje nos ubicamos normalmente en una, ¿no? Si me lo preguntas a mí, yo también me ubico en incompetencia completamente consistente. En ese mismo renglón 2 ahí también estoy yo, porque obviamente hay cosas que desconozco, ¿no? Yo también tengo cosas que desconozco. Es el tema del conocimiento, o sea, mientras más conoces, más te das cuenta que no sabes, Que no ¿cierto? Entonces, sabes y sí, porque nunca terminas de aprender exacto, exacto, y nunca tienes que terminas de aprender. aceptarlo así. Sí, al final, o sea, sí se puede llegar a tener obviamente que una competencia consistente, una ejecución intuitiva, ¿no? Que en muchos de los casos yo puedo llegar a también incurrir en eso porque ejecuto de forma intuitiva, ¿no? Porque mira, este patrón está bueno, tal, pim, pam, pum, ya enlacé punto A con punto B con punto C y Y coloco creo la que debes de posición. estar ahí, Cristopana, porque yo creo que ya tú ves los gráficos y no necesitas ni siquiera, creo que tú mismo lo has dicho, que ya no necesitas ya marcar las resistencias ni los soportes porque ya los ves, ya tus ojos están acostumbrados Creo que es a como mi ver abuelo eso. con el dominó. Mi abuelo cuando jugaba dominó, el señor decía, mira, hijo, con esta ficha voy a ganar. Él nada más tenía Sí. sus 7 fichas adelante y el señor ganaba con esa ficha, ¿vale? O decía, mira, Ay, hijo, este tiene este. Y yo decía, abuelo, pero ¿cómo sabe? Bueno, pero hijo, yo tengo 85 años jugando esta vaina. No, oye, como que, sí, claro, o sea, eso es increíble, el dominó es algo increíble por sí, sí, esas sí, sí, cosas. sí, o sea, desarrollan una habilidad impresionante, ¿no? Y es el tema, algo que yo siempre cito, ¿no? El tema del ajedrecista, pensar ciertas jugadas delante de ti, pensar 15, 20 jugadas delante de ti,
Es importante, Ujú. ¿no? Ok, saber que qué pasa si en este caso yo coloco la posición y el día de mañana resulta que hay una segunda ola y esto se regresa. ¿Cómo yo me apalanco en esa segunda ola de casos de coronavirus en este paro? Si es que no me apalanco, si es que me voy completamente en cash, ¿cierto? Siempre hay que tener como ese Ujú. plan de contingencia al momento de asumir posiciones, al momento de estar dentro de los mercados de riesgo. Y por Sí, sí. último, que me mencionas acá el tema del manejo de riesgo. Ok, aquí en qué te Ujú. gustaría lograr en el corto plazo, me colocas allí manejar el riesgo. Me gustaría saber, y disculpa, es que yo hablo mucho, ¿no? Pero es que me gustaría saber en qué estás como fallando allí, ¿no? Si es que hay una especie de falla o si lo que quieres saber es cómo se maneja el riesgo quizás, o sea, sobre el manejo de riesgo, ¿qué es lo que en efecto te gustaría lograr dentro de esa categoría, dentro de ese tema? Lo que pasa es que yo veo, esa respuesta mía la veo muy asociada a lo que te dije, de que como yo no soy óptima en la entrada, entonces a la hora de colocar un stop loss, por Ujú. ejemplo, que es el que te maneja el riesgo, principalmente eso y el apalancamiento, son las dos cosas que te manejan el riesgo. Pues claro, si tú no entraste óptimamente, después colocas un stop loss no adecuado y te saca la operativa en pérdida. Sí, sí, sí. Entonces, mayormente, pues me han sacado más en pérdidas que en ganancias. Y además de eso, saber calcular cuando llaman de la relación 3 a 1 y esas Riesgo-beneficio. cosas. Ese cálculo de riesgo-beneficio me falta por aprenderlo a hacer. No, al final, y eso es bastante. Y eso es teoría, realmente. Vamos a matar eso aquí, amado. De aquí te vas a ver Bueno. cura de eso. Uh-huh. A ver, tú utilizas, ¿cómo se llama esto? ¿TradingView? No. Ah, llamada se fue. Se va a escuchar. Ya va, muchacho. Vamos a. No te estoy escuchando. Ahora como que sí. Te dejé de oír. Ahora sí me Ajá. escuchas. Ahora sí te Ah, escucho. Sí. por un momento. Ah, ajá. Mira, al final, la idea del riesgo-beneficio, ¿no? ¿Tú utilizas TradingView? Es Okay. lo que te había preguntado. Sí, sí. Es entonces una herramienta, que es la que te pone a Uh-huh. ti el tema de la posición, ¿cierto? Pero al final, ¿qué es lo que termina siendo el tema de, pues, vamos a buscar aquí un 3 a 1, algo así, ¿no? 3.7 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Al final esto lo que quiere decir es que tú en la parte, es que este cuadrito Uh-huh. rojo, a ver, vamos a sacar otro cuadro, lo voy a colocar acá para hacerlo más o menos del mismo tamaño, cuadrito rojo, ponerlo rojo y vamos a poner un punto más oscuro para que se vea bien. Ese cuadrito rojo, que es este mismo, que representa el que está del lado izquierdo, está Uh-huh. tres veces en el rectángulo superior, en el rectángulo verde, ¿no? A nivel de proporción. Aquí tienes Uh-huh. uno, si yo lo vuelvo a copiar tienes dos, y si yo lo vuelvo a copiar, a ver, aquí está, tres veces. No me salió tan perfecto porque es 3.7, ¿no? Esto lo que te está diciendo Uh-huh. es que hay 3.7 veces este cuadrito rojo en la parte inferior en la parte superior. Es decir, que si el precio llegase desde este punto en este ejemplo, ¿no? De este punto que nosotros entramos acá, el precio tocó allí y tú asumiste tu posición larga, en este caso. Si el precio llegase a tocar la parte superior de este rectángulo verde, vamos a poner acá esto y vamos a poner acá esto. Si el precio llegase a tocar la parte superior del rectángulo verde, nosotros tenemos 3.71 veces nuestro riesgo inicial. Es decir, que si tú apostaste $1, tú vas a ganar $3. Si tú apostaste $10, vas a ganar $30. Y si tú apostaste $100, vas a tener $300. Bueno, 3.7 veces, no 300, sino Y si 3.7 aposté un veces. dólar y se devolvió, perdí ese dólar. Ese dólar, eso fue lo que Ajá, pero perdiste. entonces ahí viene una pregunta muy ¿Ok? básica porque yo siempre te oigo decir, uno tiene que proteger el capital. ¿Ok? Ajá, si mi capital que yo tengo Uh -huh. es ese dólar,
yo lo tengo que apostar ahí, porque es mi capital. Yo tengo Claro, que comprar ese activo con ese dólar. claro. Entonces, si se devuelve y lo perdí, yo no logré proteger el capital, lo perdí. Y Pero yo tengo que apostarlo porque es lo único que tengo para apostarlo. claro, porque es el trabajo, ¿no? Porque es la herramienta de trabajo, pues, ¿no? Y la herramienta de trabajo indica que, bueno, Exacto. hay que Entonces, apostarla. yo siempre que tú te oigo decir eso, no, tienes que proteger el capital, pero yo me hago esa pregunta, pero Claro. ¿cómo lo protejo si es el único dinero que tengo y si se me devuelve, se lo perdí? Es una No pregunta sé si muy me válida, es una entiendes la pregunta muy válida. pregunta. Sí, 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 lo entiendo. Es una Sí. pregunta totalmente válida. Que cuando yo digo hay que proteger el capital, lo que me refiero es que nosotros protegemos el capital no exponiéndolo al mercado. O sea, tú no proteges el capital dejándolo guardado en la cartera. No, es como que tú tengas ese mismo dólar y ese mismo dólar lo guardes debajo del colchón. Coño, ese dólar está protegido, eso no le va a pasar nada debajo del Ajá. colchón. ¿Me Es la entiendes? única manera de protegerlo. Exacto. No, Y ni no, así, porque puede llegar un ratón y se y lo se lo puede comer. come, ¿no? Se puede Ajá. inundar la casa y le entra agua a la casa y se moja el Sí, colchón. sí, Pero sí. cuando hablo de proteger el capital, no me refiero en efecto de no exponerlo, sino saber cuáles son los pasos a seguir para en efecto proteger ese capital, ¿cierto? Porque en este caso, como tú bien estás diciendo, coño, yo necesito colocar el dinero en una posición porque es la única forma que tengo para hacer dinero, ¿no? Tú pones dinero a trabajar para hacer más dinero, tú apuestas dinero para hacer Ah, dinero en el mercado de capitales, en el mercado de capitales se hace dinero con exacto. capital, sencillo, ¿no? Ujú. Pero hay que proteger el capital. Y una de las formas de protección de capital es saber cuándo colocar una posición, lo que estábamos hablando al principio. El tema es seguir el plan, el tema es saber cuándo, cómo, dónde y por qué colocar esa posición. El tema es tener una razón tanto técnica como fundamental para poder asumir una posición en el futuro. Porque si bien yo estoy colocando mi dinero a que trabaje, yo estoy, entre comillas, protegiéndolo porque estoy apalancado en aquello que se supone que me debe dar a mí una rentabilidad por un tema de probabilidades. ¿Cierto? Así es como Ujú. terminas protegiendo el capital. Quizás la palabra no termine siendo protección per se, sino control de exposición, vamos a llamarlo de esa forma. ¿Sí? Ujú. Controlamos nuestra exposición de nuestro capital y por extensión al final nos terminamos protegiendo la cuenta, ¿sí? Y las veces que nosotros colocamos una posición dentro del mercado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que manejo de riesgo no es solamente dónde coloco el stop loss, ni cuántas acciones de Apple compro, ni cuánto Bitcoin compro, ni cuánto, no sé, otra cosa compro. El manejo de Ujú. riesgo, que es el tema de la exposición, inclusive en la criptopágina tengo un ensayo sobre el tema que se llama así, manejo y exposición de riesgo. Ujú. Si tienes un chancecito y te interesa el tema, te recomiendo que te pases por allí. La idea Ok. básica de eso, la idea básica de ese ensayo termina siendo que si yo soy una persona que me monto en un vehículo todos los días y tú eres una persona que jamás en tu vida se va a montar en un vehículo porque tú le tienes miedo a los vehículos, tú le tienes miedo a los carros y tú nunca te montas en un carro y yo me monto en un carro todos los días, hay una probabilidad mayor de que yo fallezca por un accidente de tránsito del que tú fallezcas por un accidente de tránsito, por sencillamente por mera exposición al riesgo. Yo siempre estoy montado en un carro, tú nunca estás montada en un carro, ¿cierto? Entonces yo Ujú. tengo más probabilidad de sufrir el riesgo que ello conlleva, ¿cierto? Yo tengo más Ujú. probabilidad de caer en una situación en la que yo me vea arriesgado. En este caso, en el mercado de capitales sucede exactamente igual. Si tú tienes una posición, y repito, lo que estábamos hablando al principio, si tú tienes una posición en el activo, qué sé yo, tienes una posición en Apple, ¿cierto? Y también se te presenta la oportunidad de colocar una posición en Bitcoin, y también se te presenta una oportunidad de colocar una posición en Ethereum, ¿cierto? Y tú colocas las tres posiciones con tu correcto manejo de riesgo y con tu correcto 2% de capital por posición, con tu correcto colocamiento de stop loss, con todo lo correcto y estás por el margen de la ley, y tú tienes tres posiciones y yo nada más tengo una posición y el día de mañana ocurre el coronavirus y todos los mercados retroceden. Tú perdiste tres y yo perdí una. Sí, En cada una de sí, esas posiciones perdiste $1, ¿no? Que es lo que estás viendo acá. En cada una de esas sí. posiciones perdiste el cuadrito rojo que está en la parte de abajo. Sí, porque tú colocaste Ujú. tu stop loss, porque tú en efecto hiciste las mejores prácticas al momento de colocar la posición. Eso sí es correcto. Ujú. Como tú tienes mayor exposición a mercado que yo, porque yo nada más tengo una posición, entonces tú terminaste perdiendo más que yo, porque yo perdí $1.
tú perdiste 3. Ah, eso sí, perdiste uno por posición y eso está excelente, pero terminaste perdiendo $3. Sí, y es donde claro. entra el tema del riesgo o el manejo de riesgo. Porque ¿qué pasa? Ahora tú para recuperarte necesitas por lo menos una posición que te devengue un 3-1, o no, mejor dicho, un 4-1. Necesitas una posición que te devengue un 4-1. ¿Por qué? Los primeros 3 para Para ganar recuperar uno. los dólares y el uno el de la posición actual. Claro. Eso es lo que necesitarías para medianamente quedar en break-even. ¿Sí? Eso es lo que te está diciendo esta señora que está acá, esta herramienta que te permite a ti medir es el riesgo medible, eso se llama el riesgo medible, ¿no? Cómo tú utilizas puntos en gráfica para en efecto medir riesgo. Hay quienes dicen que hay que buscar puro 3-1, puro 2.5, hay quienes dicen cantidad de cosas, ¿no? Mi recomendación, siempre busca que primera zona de confluencia por lo menos te quede a una área de distancia, a un cuadrito rojo de distancia. O sea, siempre busca una posición que por lo menos tú querías colocar esta posición que está acá y tú ibas a entrar por aquí y estás apuntando aquí arriba y tenías tu stop loss en esta última flecha acá, ¿cierto? No sé si te has visto el video ¿cómo se llama esto? De primera zona de confluencia, segunda zona de Sí, confluencia. Ok, sí, sí lo he bueno, visto. entonces Yo la entiendo. mi primera zona de confluencia estaría como por aquí, allí, ¿no? Porque dice uno, ¿cierto? Allí estaría Ok. mi primera zona de confluencia en el caso de que yo tuviese allí una confluencia, ¿no? En el caso de que en efecto tuviese un soporte, una resistencia, un bloque, algo que me indicase que el precio puede por lo menos llegar hasta allí. Allí yo asumo el Ajá. 80% de la posición y dejo correr el restante como bien te viste en el video, ¿cierto? Y eso me Sí. permite a mí ya, en el caso de que de aquí a las próximas horas ocurra una desgracia en el mundo, otra vez ocurra otra cosa que haga que las bolsas caigan o que haga que esta posición en específico caiga, ya yo asumo el 80%, que es inclusive lo que en la sesión del día jueves, en la sesión del día jueves, yo tengo una posición en el dólar australiano versus el dólar estadounidense. Y en la sesión, perdón, en la sesión del día jueves, dentro de esa posición, tengo un fundamento muy bueno que es que el dólar australiano versus el dólar estadounidense va ganando terreno por un tema de que Australia está subiendo en conjunto con el crecimiento o con la aceleración paulatina que va ganando China, porque entre comillas ya allá no hay casos, ¿cierto? Pero es que Ujú. resulta que Australia empezó a meterse donde no debía y China tuvo un proceso de retaliación con respecto a Australia y el par regresó. El par regresó y esa posición ahora me está vengando una pérdida del 20%. ¿Por qué no el 100%? ¿Por qué no el 30%? ¿Por qué no un porcentaje más alto? Porque ya la posición me había tocado primera zona de confluencia. Y como me tocó primera zona de confluencia, ya yo aseguro el 80% del riesgo inicial, del cuadrito rojo que yo tengo en la parte de abajo. Y por extensión, ya ese precio puede llegar a regresar por completo y yo termino simplemente perdiendo 20 centavos por cada dólar que yo aposté, porque es lo único que me queda en la posición. Yo termino perdiendo el Sí. 20% en, en, en esa posición. A eso me refiero yo con proteger el capital. Allí yo estoy protegiendo, sí, lo tengo expuesto, eso sí es cierto, lo tengo expuesto al mercado, sí, pero estoy tomando pasos de forma activa, de forma consciente, de forma planificada y estratégica para poder asumir ese riesgo del mercado, ¿sí? Para poder quitarle el riesgo al mercado, para poder no solo quitarle el riesgo, sino quitarle beneficio, porque al final el mercado me Ujú, está pagando, ¿cierto? Y yo tengo ujú. que, es como que tu jefe te dé un cheque y tú le eches la mano para atrás, no, tienes que echar la mano para adelante y pones la otra para ver si te da otro, ¿me entiendes? Entonces, al final de la Sí. jornada termina siendo eso, tenemos que, el manejo de riesgo también involucra saber tomar beneficio, porque es que riesgo no es directamente proporcional a pérdida. Asumimos que riesgo es pérdida, pero no, riesgo es una espada de doble filo, en el que es una unidad métrica que te permite a ti saber si pierdes, cuánto pierdes, y si ganas, cuánto puedes llegar a ganar en caso de que el precio se mueva hasta donde tú dijiste que iba a llegar. Ese es el Ujú. riesgo-beneficio. Esa es la métrica de riesgo-beneficio. ¿Se entiende? Ok, ok. Perfecto. Me alegra que, Entiendo perfectamente. me alegro que sea así. Amada, nos quedan 5 minuticos más. Pocos segundos. Quedan 5 minuticos Hemos hablado más. bastante. Gracias de verdad por la conversación, ha estado muy buena. Eres la primera mujer que, 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 que tengo acá en las sesiones ¿Sí? 1-1, sí, que no he tenido ninguna otra chica, mujer, Ah, ya. nadie. Yo no, yo los he oído
casi todas, las uno a uno. De repente he dejado Gracias, de ver una o dos, pero no gracias. me había dado cuenta que no había habido mujeres. No, no, Bueno, no. gracias entonces por ser la primera. Sí, eres la iniciativa, eres la que lleva la batuta de Sí, todo esto. sí, sí. Inclusive dentro del grupo de los criptopanas, las criptopanas son muy pocas. O sea, estás Sí, tú, yo creo que hay pocas mujeres en esto, sí, sí, en lo del trading, porque lo he visto no solamente ahí, sino en el círculo mío, que ujú, yo manejo, o sea, amistades que lo hacen. ujú. No conozco ninguna amiga que lo haga. Fíjate, fíjate. O Más sea, yo bien, sí conozco. ahora, Ajá. ayer le estuve chateando con una amiga que está en Estados Unidos que está empezando a aprender para Ok, hacerlo en la bolsa. ok. Ah, fíjate, Y, qué bueno. ujú, Éxitos pero de para ella. resto, sí, de resto Y es puros amigos. sí, porque, y a mí me parece, yo hablaba con otra compañera del grupo que me escribió por privado, y yo, o sea, conversando así como estoy conversando contigo, ella me dice, no, yo le digo a ella, coño, ¿sabes que eres una de las pocas mujeres del grupo que me escribe por privado para hacer una pregunta, porque me hace una pregunta muy específica, sobre un tema muy Ujú, específico, ¿no? Sobre un tema, creo ok, que era manejo de riesgo, apalancamiento, algo así, ¿no? Sobre algo muy específico que se ve que ya está metida en el tema, ¿no? Porque obviamente para hacer una pregunta específica, tú necesitas tener cierto conocimiento específico sobre algo. Y se ve que ella claro. también está metida en el tema. Y yo le dije, coño, ¿sabes que eres una de las pocas mujeres, creo que era la única en su momento, que me escribió así por privado para hacer una pregunta con respecto al tema? ¿No? Y me puse a pensar como que, venga, qué raro que siendo por lo menos la inversión o los pequeños especuladores, ¿no? Porque hablando de trading, a nuestro nivel de pequeño especulador, de pequeño inversor, cualquiera puede llegar a entrar al mercado. O sea, tú abres una cuenta en Confury, abres una cuenta en eToro, abres una cuenta en el otro broker y ya puedes llegar a empezar a conocer las herramientas y tal. Pero me parece curioso, ¿no? Raro que no haya más mujeres, pues, o sea, que no haya más mujeres porque no es como una industria abarrotada por los hombres y que los hombres se consumen la industria, ¿no? Cualquiera puede llegar a hacer esto, ¿no? Cualquiera puede llegar a Claro, entrar sin ningún tipo de sí. impedimento. Así que me parece raro eso. Hay que abogar por más mujeres traders, abogar por ello. Sí, tenemos que hacer Sí, algo allí para que asuman riesgo de mercado. Amada, sí, creo que las mujeres al final somos más osadas, sí, creo, sí, pero sí, bueno, puede llegar a quizás no es ser. una cuestión de sexo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ujú. Debe haber un estudio de eso, Bueno, pero agradecida realmente, Cristopana, porque te tomes la molestia de enseñarnos tantas cosas. Muy pocos lo hacen y sobre todo de una manera tan desinteresada, pero se nota que te apasiona sumamente el tema. Y creo que una vez te lo escribí en el grupo, que al final Dios te recompensará todo ese trabajo desinteresado que estás haciendo. amén. Y esperando que salga tu exchange para también nosotros tradear ahí y Poco a poco, utilizarlo. poco a poco. Ujú. Sí, poco a poco, todo en su momento, Sí, como sí, dicen. exacto, exacto, todo en su Sí, momento. El tiempo y el mercado es exacto. perfecto, así, así dicen. Sí, exactamente. Así Ujú. que, amada, gracias. Bueno, Gracias por todo. gracias a ti. Bueno, Me entonces alegro que nos el internet estaremos. nos haya fastidiado y que la luz Sí, nos haya también, el fastidiado. internet y la luz, sí. Por Menos mal, colaborar. gracias a Dios. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. No, Estamos vale. viéndonos Que en sigas el echando un camino. excelente viernes entonces. Igual. Vale, hasta Gracias. luego. Chao. Chao.